comprende no tiene sustento alguno. No puede ser posible, insisto, que a Keiko Fujimori se le indique que hay un peligro de fuga cuando precisamente se le ha detenido dentro de la Fiscalía. Eso es inconcebible. O sea, aquella persona que lejos de escapar está cumpliendo con la justicia, se le considera peligrosa, es inconcebible. Se dice además de que ella no tendría arraigo domiciliario porque vive en una casa alquilada. ¿Cuántos de nosotros como peruanos vivimos en casa alquilada? No puede ser un criterio válido. Se dice además de que no tendría trabajo conocido. Falso. Ella es presidenta del partido Fuerza Popular, tributa, está en planilla, gana honorario correspondiente y está todo debidamente acreditado. Nosotros en verdad esperamos que esta decisión de la detención preliminar sea revocada inmediatamente. El día de ayer se ha ordenado detención preliminar contra 4 personas. También consideramos que es una decisión injusta y arbitraria, que ni siquiera el fiscal se ha tomado la molestia de corroborar lo mencionado por este testigo protegido en código aún, que ni siquiera es un aspirante a colaborador eficaz, ni siquiera es un colaborador eficaz. Se vale decir, lo que ha dicho en base a su mera referencia, su mera afirmación, ha provocado la detención preliminar injusta de 4 personas. Y afirmación de un testigo protegido, en verdad, ¿Ha podido reunirse? Miente. ¿Ha podido reunirse con ellos? Miente en base a eso. Primero, porque señala que el partido en aquella época funcionaba en un local cuando no es correcto. Segundo punto, menciona además que la señorita Carmela Paucar trabajaba en esa época cuando ella recién ingresó a trabajar en el año 2014. Y menciona al señor Vicente Silva Checa, injustamente detenido en este momento, vinculándolo al partido Fuerza Popular cuando él es consultor externo de un estudio de abogados. ¿Al término de la audiencia se puede resolver directamente o quedar al voto? Sí, puede quedar al voto, pero invocamos a la sala que sea lo más breve posible. Ella está tranquila, hemos estado estudiando esto, desde luego nos llama poderosamente la atención y nos preocupa la manera como se está desarrollando este proceso con afectaciones al debido proceso en cada momento. Nuestra petición de que pueda ser revocada inmediatamente la detención preliminar. En verdad, las resoluciones judiciales que han dispuesto la detención preliminar, la primera, que es la que nos comprende, no tiene sustento alguno. No puede ser posible, insisto, que a Keiko Fujimori se le indique que hay un peligro de fuga cuando precisamente se le ha detenido dentro de la Fiscalía. Eso es inconcebible. O sea, aquella persona que lejos de escapar está cumpliendo con la justicia, se le considera peligrosa, es inconcebible. Se dice además de que ella no tendría arraigo domiciliario porque vive en una casa alquilada. ¿Cuántos de nosotros como peruanos vivimos en casa alquilada? No puede ser un criterio válido. Se dice además de que no tendría trabajo conocido. Falso. Ella es presidenta del partido Fuerza Popular, tributa, está en planilla, gana honorario correspondiente y está todo debidamente acreditado. Nosotros en verdad esperamos que esta decisión de la detención preliminar sea revocada inmediatamente. El día de ayer se ha ordenado detención preliminar contra 4 personas. También consideramos que es una decisión injusta y arbitraria, que ni siquiera el fiscal se ha tomado la molestia de corroborar lo mencionado por este testigo protegido en código aún, que ni siquiera es un aspirante a colaborador eficaz, ni siquiera es un colaborador eficaz. Se vale decir, lo que ha dicho en base a su mera referencia, su mera afirmación, ha provocado la detención preliminar injusta de 4 personas. Y afirmación de un testigo protegido, en verdad, ¿Ha podido reunirse? Miente. ¿Ha podido reunirse con ellos? Miente en base a eso. Primero, porque señala que el partido en aquella época funcionaba en un local cuando no es correcto. Segundo punto, menciona además que la señorita Carmela Paucar trabajaba en esa época cuando ella recién ingresó a trabajar en el año 2014. Y menciona al señor... ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Sigrid.pe, este espacio en las redes de Diario La República. Lo que ustedes acaban de ver son las declaraciones de la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, si mal no me equivoco, y ella, por supuesto, ha salido a aclarar un poco el panorama que sostendrá la defensa en torno a estas detenciones. Eran primero 20 personas requeridas de detención preliminar, entre ellas Keiko Fujimori, y se extendió el día de ayer a 4 personas más, a asesores e incluso miembros de la dirigencia nacional del Partido Fuerza Popular, en ese entonces Fuerza 2011. ¿Qué va a suceder de importante el día de hoy? Y ya les vamos a mostrar imágenes de esta sala penal en donde ya llegó Keiko Fujimori a escuchar la audiencia de su apelación que presentara esta detención. Es en realidad una incógnita, estamos esperando a que se dé inicio con esta audiencia. Sí cabe resaltar que la señora Keiko, y aquí me va a ayudar también Rubia a acordarme, ya va 8 días detenida,
8 de los 10 días de detención preliminar, mucho ojo con eso, y bueno, en realidad a 2 días de cumplirse recién se está viendo ese tema de la apelación. Hemos tenido más temprano declaraciones, hace solo instantes en realidad, del esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanela. Él llegó a este lugar y vamos a escucharlo en instantes. Solamente resaltar que las imágenes que ustedes están viendo en pantalla son en vivo. Keiko Fujimori, entonces, con el chaleco de detenida y junto a su defensa, entre ellas la abogada a la que hacíamos mención, Juliana Loza, que se encuentra ahí, por supuesto, para escuchar. ¿Procederá o no procederá la apelación? Si es que procede esta apelación y en efecto se podría suspender la detención preliminar, mucho ojo, porque el juez José Domingo Pérez podría plantear entre estos días una audiencia en donde sustente una prisión preventiva. Y nuevamente volvería la señora Keiko a ser detenida, pero ya en calidad de prisión preventiva. De lo contrario, ella se quedaría detenida y veríamos qué sucede. Vamos a escuchar las palabras del esposo de Keiko esta mañana. Estoy muy preocupado por los últimos actos de injusticia. Parece que todo este show ha sido armado para mantener a mi esposa Keiko detenida. Pero nunca se pierde la esperanza. Hoy traigo la esperanza de nuestras hijas de poder abrazar a su mamá después de esta audiencia. Hoy vamos a ver si en Perú existe debido proceso y la presunción de inocencia. Muchas gracias. Bueno, es evidente que otras personas, incluso desde el día de ayer, han estado acercándose para visitar no solo a Keiko, sino al resto de detenidos, Pierre Figari, Ana Gertz de Vega, gente cercana a la familia Fujimori, dicho sea de paso, y al partido de Fuerza Popular. Lo que nos dicen es que en la prefectura no hubo contacto en ningún momento entre Keiko y el resto de detenidos. Cada uno ha estado en un espacio distinto en este lugar. Pero además de esto, hoy suceden cosas muy importantes. Tenemos también la presencia, bueno, seguimos ahí siguiendo o dándole seguimiento a la apelación contra la orden de detención preliminar de la investigada Keiko Fujimori y otros 19. Pero mientras vemos eso en pantalla, también contarles que hoy en el Congreso de la República se va a presentar el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Él está sustentando precisamente en estos momentos el tema del presupuesto que necesitará para el Ministerio Público. Así que vamos a ver qué sucede también, porque las distintas comisiones están sesionando hoy en el Parlamento como corresponde del diario. También, ojo, queremos comentar que con respecto a el señor César Inostroza Pariachi ha generado muchísima polémica, por supuesto, esta demora, por no decirlo, en lo que ha sido el pedido para poder tener el expediente en mano. El Congreso hace 13 días, aprobó que el señor César Inostroza Pariachi pueda ser investigado. Recordemos que él como magistrado tenía que tener un antejuicio, el Congreso le levantó ese antejuicio y dijo, ¿saben qué? Podemos empezar a investigar a esta persona. Eso debía haber pasado hace ya 12 días, en realidad, al Ministerio Público. Recién ayer, a las 6 de la tarde, el presidente de la mesa directiva, Daniel Salaverry, envió, ¿no es cierto?, después de fotocopiar el expediente, esto pudo ser enviado ya al Ministerio Público. ¿Por qué la demora? ¿Y quién tiene la responsabilidad? Ahí la mesa directiva cumplía un rol importantísimo en el Congreso de la República. Vamos a ver finalmente qué sucede con este caso, porque dicho sea de paso, aquí hay una persona no habida. Ojo, el celular del señor Inostroza Pariachi está apagado hace 3 días, no contesta, no da declaraciones. Han ido equipos de distintos medios de comunicación a tocar la puerta de su casa y no se da mayor ubicación ni mayor razón de él. La esposa se fue a Madrid el 11 de octubre, hace ya algunos días. ¿Qué está pasando? El abogado ha dicho que está en Lima, pero no se sabe. Ojo, el señor Inostroza Pariachi está prohibido, está con un impedimento de salida del país que está vigente hasta el 13 de noviembre. Si él sale, se fuga, porque ya sería una fuga, ¿no es cierto? Se encontraría prófugo de la justicia, de pedirse una detención o una citación, en fin, importante. Él tendría que hacerlo por los canales no regulares, no lo vamos a ver pasar por migraciones, porque él está prohibido de salir de nuestro país. Vamos a comentar todo eso más adelante, pero queremos conversarlo con nuestra invitada. Estamos con la congresista de Peruanos por el Cambio, Patricia Donaire. Muchísimas gracias, congresista, por estar aquí. Buenos días. Bueno, la verdad me llega mucha información, por eso es que también esto está pasando en vivo, pero comentemos de lo que ya sabemos. El informe fiscal, por ejemplo, que está sustentando esta detención preliminar, primero contra 20 personas y ahora contra 4 más vinculadas al entorno de Keiko Fujimori. Esto, entiendo, hizo, además,
que ayer varias comisiones no sesionaran, porque algunos congresistas faltaron a la Comisión de Pueblos Originarios, como es el caso del señor Mamani, a la Comisión de Constitución, como es el caso del fujimorista Miguel Torres. ¿Cómo cree usted que esto afecta al Congreso, no? Bueno, primeramente lamentar que estemos en un escenario tan patético, en un escenario en que los partidos políticos que deberían fortalecerse, por lo contrario, se encuentran totalmente debilitados por actos o presunciones de actos de corrupción. Y todo esto recae o afecta al Congreso porque los integrantes de los grupos parlamentarios provienen pues de un partido político. La mayoría del Parlamento pertenece al partido político de Fuerza Popular, cuya lideresa está detenida, cuyos 2 asesores principales están detenidos, que ellos eran los que marcaban la pauta en los debates para los integrantes de su grupo parlamentario. Entonces, siendo esto así, en este escenario, obviamente que las comisiones sufren ausencias, hay cierto grado de desorientación por parte de la bancada naranja de lo que hay que hacer, ¿no? Congresista, me dicen aquí que vamos a escuchar un instante, sí, claro. Vamos a ir en vivo, estamos viendo las imágenes de la apelación contra la orden de detención preliminar, vamos a escuchar en este momento la defensa de Keiko Fujimori. Que la ley es igual para todos. Todos los argumentos, si hay un tiempo flexible y usted está aportando información de calidad, va a llegar a los 10 minutos y la sala perfectamente se lo va a conceder. Y así a todas las partes procesales. No, solo un último punto. Eso sin perjuicio de la intervención que pueda tener mi patrocinada también. Las partes que han concurrido tienen, de acuerdo al código, la oportunidad de decir la última palabra al final de la audiencia y van a ser escuchados igual con las mismas exigencias que se les ha dado un tiempo proporcional al que han usado las defensas técnicas. Muchas gracias. Bien, no habiendo más preguntas, vamos a iniciar entonces con el orden en que están, con la defensa, el alegato de la defensa técnica de la señora Keiko Sofía Fujimori Ibushi. Adelante, doctor. Muy buenos días, señor presidente, señora magistrada, señor magistrados. 7 días privada de libertad, injusta, arbitraria y abusivamente. No hay otro término, no existe otra calificación al resultado de esta decisión. Se dice, y así nos enseñan en las facultades de derecho, que la libertad es la regla y la detención la excepción. Qué lejos quedamos con esta resolución de aquella tesis. Qué lejos quedamos de aquellas decisiones injustas que se dictan en un tiempo muy corto, precisamente porque no tienen en consideración los fundamentos que sirven para dictar válidamente, sólidamente, una decisión que tiene de por sí el recorte de la libertad. Y me baso, señores magistrados, puntualmente en lo siguiente. El artículo 253, y no lo voy a leer porque es sabido por todos, establece las pautas necesarias por las cuales se puede restringir los derechos fundamentales. Y es básico cuando dice, cuando fuera estrictamente indispensable. No hay otro momento. Y el 261, que sirve precisamente para disponer la detención preliminar, establece presupuestos, existencia de razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad y, sobre todo, circunstancias del cual pueda desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización. Criterios que en este caso nunca se han presentado, señores magistrados. Y vamos a lo siguiente. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que aquí se ha desnaturalizado la detención preliminar. 1, porque no existen razones plausibles que sustenten una imputación válida. 2, porque no existe riesgo de fuga. 3, no existe riesgo de obstaculización. 4, hay una inexistencia de realización inmediata de actos urgentes e inaplazables. Y voy por lo último, señores magistrados. Bien, vamos a seguir escuchando entonces en instantes esta audiencia. Tenemos entendido, la propia Keiko Fujimori va a hacer uso de la palabra en breve, estaremos ahí para escucharla. Pero además mencionar, además el tema de la detención que se está sustentando el día de hoy, el tema de fondo y la idea, la hipótesis de la Fiscalía. En resumen, porque la verdad se escuchan explicaciones muy complicadas, en resumen es esto: Keiko Fujimori y su organización criminal habrían lavado activos ilegales de Odebrecht. Esa es la hipótesis. Los activos ilegales de Odebrecht son de la Caja 2, de operaciones estructuradas. El delito fuente es el de Odebrecht, no de Keiko, evidentemente, que es todo este dinero sucio. El delito de Keiko y estos investigados es recibir la plata y usar todo el mecanismo del pitufeo, etcétera, para lavar esa plata. Entonces,
Queda claro, esa es la acusación, hay bastantes personajes que han jugado un papel importante, Pierre Figari y Ana Hertz captaban a los posibles aportantes, digamos, ilegales, falsos, en general fantasma incluso en algunas ocasiones. Entonces, toda esa configuración de organización criminal estaba dentro del partido Fuerza 2011. Ojo, el fiscal no dice que el partido de Keiko sea una organización criminal, dice que hay integrantes que formaban parte de una organización cuya líder era Keiko Fujimori. Me regreso entonces a conversar con nuestra invitada, la congresista, precisamente Patricia Donaire, que se encuentra aquí en estudios. Y congresista, usted me comentaba un poco también cómo se está sintiendo esto al interior del Congreso y en la bancada de Fuerza Popular en particular. Bueno, en realidad, como te decía, el día de ayer ha habido ausencias notables en comisiones importantes, como es la Comisión de Pueblos, en la Comisión de Constitución también, y luego la sesión que teníamos programada para la tarde para revisión de decretos legislativos, que es presidida por Miki Torres, tampoco pudo llevarse a cabo, ¿no? No sé si en otras comisiones hubo una situación similar, pero lamentablemente en comisiones principales importantes no ha habido el quórum que normalmente lo dan la mayoría fujimorista para poder avanzar el trabajo parlamentario, y eso dice mucho del grado de afectación que están sufriendo por la detención de su lideresa. Ahora, otra persona que es clave en el Congreso y es el presidente de la mesa directiva, el señor Daniel Salaverry, ahora está nuevamente en problemas. Primero se pidió una moción de censura que fue, digamos, rechazada, ni siquiera se discutió porque había una firma que exoneraba a la ley Fujimori, ¿no es cierto?, de comisiones, de segunda votación, una firma de alguien que no estuvo ahí. El congresista Richard Acuña está en Trujillo y su firma aparece en Lima. Pero además, después de eso, de esa censura que, digamos, fue rechazada, ahora se está planteando la posibilidad de que Daniel Salaverry ya no siga presidiendo la mesa directiva, que salga de ese cargo. Lamentablemente es un hecho, que llama la atención porque no está reglamentado en el Congreso los plazos para poder enviar los oficios al Ministerio Público. Eso no está previsto. Estamos hablando del caso de Inostroza. Estamos hablando del caso del señor Inostroza, que el 4 en el Congreso pues aprobamos la acusación y también votamos a favor de que sea considerado como parte de una organización criminal, y este expediente aprobado en el Congreso tiene que pasar al Ministerio Público, y para eso el presidente del Congreso con su firma autoriza ese envío. La aprobación fue el día 4. El día 5 era viernes, ¿no? Que entiendo que fue el día en que redactaron el oficio, hicieron toda la tramitación, lacraron el sobre, qué sé yo. Sábado y domingo. 6 y 7, ya. 8 feriados. 8 feriados. El día 9. El día 9 el presidente del Congreso firma el oficio y entiendo por fuentes que recién lo devuelve a la Oficialía Mayor el día 11. Y luego en la Oficialía Mayor retienen el envío hasta el día de ayer. Entonces acá, Sigrid, estamos hablando de responsabilidades compartidas. No solamente son los funcionarios administrativos que tienen su responsabilidad administrativa, sino también el presidente del Congreso y toda la mesa directiva. Todos son responsables del accionar de la parte administrativa del Congreso, son los que dirigen la política administrativa del Congreso. Entonces, ellos son responsables políticamente. Daniel Salaverry dice que los responsables ya han sido separados de sus cargos, separó de su cargo al oficial mayor de Congreso y a otros trabajadores. ¿Es suficiente esto? Para mí no lo es. Primeramente, que lo único que se hace es devolverles a estos funcionarios a la plaza que ocupaban antes. Porque no los puede despedir, me contaba usted. No los puede despedir en la medida que no hay un procedimiento interno en el Congreso. Ahora, el estatuto que les rige, que es el Estatuto del Servicio Parlamentario, en este momento se encuentra suspendido en su aplicación por la aprobación de una resolución legislativa que da absolutamente todos los poderes del manejo administrativo del Congreso a la mesa directiva. Por eso es que Salaverry dijo que esto se va a consultar, esta decisión de él la va a consultar a la mesa directiva el día viernes. Entonces, ese es el camino, ¿no? Pero estos funcionarios no salen del Congreso, salen de ese cargo en el que estaban asignados momentáneamente, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿qué va a suceder entonces? Porque pueden ser dos factores. Puede ser una mala intención de querer blindar al señor Inostroza Pariachi, o puede ser simplemente desdén, indiferencia de una persona a la que hemos escuchado negociaba sentencias de violadores, de menores, tal cual, lo hemos escuchado en los audios de la corrupción. Entonces, digamos, ¿cuáles son las consecuencias? Porque ahora el señor Inostroza Pariachi, podemos ya creo darle yo el calificativo de no habido. No sé si está prófugo, habría que probar que está en el país, pero nadie lo encuentra, nadie sabe de él y la esposa sí está en Europa.
Bueno, yo creo que acá estamos ante un hecho clarísimo de obstrucción en el accionar de la justicia. Eso es lo que ha sucedido en el Parlamento. El Parlamento actuó los congresistas actuamos con la expedición, aprobando en el Pleno, y el presidente del Congreso se demora en firmar un oficio o en devolver el oficio ya firmado entre el 9 y el 11 de este mes. El servicio parlamentario se tarda en enviarlo al Ministerio Público. Yo no quiero pensar mal, porque no puedo creer que estemos jugando así con el resto de la población, que espera una respuesta inmediata contra este mal magistrado que amerita ser sancionado penalmente, ¿no? Y acá realmente hay, como te repito, responsabilidades políticas por parte de los congresistas integrantes de la mesa directiva y administrativas por parte del personal. Y tenemos que ser enérgicos en sancionar, porque estamos ante un hecho gravísimo. Ahora, adicionalmente, digamos, hay algunas cosas que están sucediendo en el Congreso que nos preocupa. Está todavía pendiente el tema del referéndum. Hay bancadas completas, me atrevería yo a decir, incluso el APRA planteó la posibilidad de que el envío del referéndum se anule, volver a discutir el tema de la no reelección, la bicameralidad, etcétera. Pero sabemos ese proyecto fue retirado, pero la intención estaba. ¿Qué está pasando, digamos, con ese trámite, no? La verdad que hay un desorden terrible, no solamente a nivel legislativo. Creo que la población en sí siente que no hay una orientación, una dirección hacia dónde ir en el tema político. El presidente sentó su posición respecto a la bicameralidad. Comparto su desazón respecto a que no se ha aprobado la bicameralidad en sus términos. Nos han puesto la trampita de la cuestión de confianza que nos obligaba a votar en bloque, porque sí era necesario que se consulte a la población si quería o no una doble cámara. Ahora estamos en una situación en que la doble cámara que aspirábamos se apruebe, no se va a aprobar porque hay un porcentaje aprobarla significaría que el presidente ya no pueda más tener la prerrogativa de disolver la Cámara de Senadores o del Congreso. A ver, sería mucho más complicado que la disuelva. No pierde la facultad de disolución, pero las condiciones son distintas. Se le pone más candados. Ya solamente puede plantear la cuestión de confianza el presidente del Consejo de Ministros, no cualquier ministro. Solamente procede la disolución en el caso que se censuren a 2 gabinetes, pero 2 gabinetes nuevos totalmente, conformados por ministros distintos en cada uno de ellos, ¿no? Y si hubiera una doble cámara, solamente se disuelve la Cámara de Diputados y no el Senado, ¿no? Eso es lo que se ha aprobado. Que la gente tiene que ver si lo confirma, digamos, con su voto o no en diciembre, ¿no? Mira, y así es, definitivamente, y con lo manifestado por el presidente, y yo creo que la población la gente no lo va a aprobar, no lo va a aprobar, y es una pena haber perdió una oportunidad histórica de volver a tener un Congreso realmente bicameral en el que se pueda debatir con mayor reflexión los proyectos. Ahora, y con respecto, digamos, a todo lo que está sucediendo con el señor Chávarri, sabemos que él va hoy día, bueno, ya está en el Congreso sustentando el presupuesto para el Ministerio Público, pero hoy hay una marcha a nivel nacional para pedir la salida del señor Chávarri. Recordemos, hay una denuncia constitucional que también está pendiente en el Congreso con respecto al fiscal de la Nación. Se lo ha, entre comillas, blindado, como dicen varios medios, porque muchas de estas investigaciones, la del señor Chávarri y la del señor Becerril, se han venido archivando, se han venido desechando. ¿Qué está pasando también con esas investigaciones? Nunca he visto un fiscal actuar con tanta frialdad, con tanto cálculo, con tanta, digamos en términos coloquiales, frescura como el señor Chávarri. Realmente se está burlando, no solamente los congresistas serios que hacen una investigación importante, como la hizo el congresista Chifut, fundamentada. Recordemos que el Congreso es el órgano político, no somos quienes vamos a sancionar penalmente a nadie, pero como estos funcionarios tienen el derecho de antejuicio, tienen que pasar por ahí y no se necesita necesariamente probar un delito, sino basta que hagan los indicios de una infracción constitucional, de un delito, para que esto pase al Poder Judicial. Eso se debió aprobar, no se hizo. Y luego el fiscal Chávarri, con total impunidad, salió inclusive a tuitear, burlándose y amenazando una vez más al señor presidente de la República, cuando él mismo sabe que el presidente en este momento, en su condición de presidente, no puede ser juzgado penalmente. A él no se le puede acusar penalmente, tiene esa protección constitucional. ¿Lo harán cuando deje de ser presidente? ¿O acaso están buscando, en base a esos indicios, vacarlo nuevamente, como el presidente Pedro Pablo Kuczynski, para hacerse del poder? Yo no me quiero poner en esos escenarios tan terribles, pero a eso nos está llevando el fiscal Chávarri con su obstinación de seguir en un cargo. ¿Podría haber entonces un proyecto de ley que le faculte quizá al presidente de la República intervenir en el Ministerio Público? Es
complicado, hay que analizarlo, porque de verdad que es interferir en un poder del Estado, como es el Poder Judicial, integrando en el Poder Judicial el Ministerio Público, porque también es parte de la justicia, ¿no? Yo creo que es muy delicado hablar de eso. Sería bueno reorganización del Poder Judicial, claro, y el camino a eso lo hemos hecho con la aprobación de la forma de designación, el Consejo Nacional de la Magistratura y etcétera. Ahí no hay una interferencia, pero sí un avance en cuanto a la designación de buenos jueces. Habría que analizarlo. Realmente yo no quisiera dar una opinión, digamos, improvisada, más extremo, ¿no? Así es. Ahora, con respecto a estos casos, en realidad a las investigaciones y a lo que pasa en el Congreso de la República, también es el tema de los congresistas fujimoristas que han sido mencionados en el informe de la Fiscalía con respecto a estos supuestos falsos aportantes. Y el fiscal, bueno, en realidad el testigo protegido le dice al fiscal que quienes también habían entrado a tallar en la campaña del 2011 son congresistas, algunos actuales, Cecilia Chacón, bueno, está también el congresista Federico Pariona, hay excongresistas fujimoristas también que figuran en esta lista. ¿Qué va a suceder con ellos? Porque según ellos esto es persecución política, según el fiscal esto es el testimonio de los testigos protegidos. Bueno, uno recurre al argumento de la persecución política en su condición de político, obviamente, cuando se encuentra en una situación de esta naturaleza. Les corresponderá hacer los descargos correspondientes y al Poder Judicial le corresponderá probar lo dicho por el testigo protegido, porque se pueden decir 10.000 cosas, pero el elemento de la prueba es fundamental para acreditar efectivamente los hechos que se describen. Y en este caso a los congresistas seguramente pasarán a ser investigados también, porque están en una situación similar a los que están los asesores de la señora Keiko y también la secretaria. ¿Y qué va a suceder, por ejemplo, y no digo que el congresista Becerril haya sido mencionado, pero él, por ejemplo, tenía también una acusación, esta acusación constitucional entiendo quedó en nada, pero sí se le va a investigar en ética. Y a mí me suena con que esto es en realidad un premio de consuelo a quienes queríamos ver una investigación real y que no necesariamente va a haber una sanción contundente en ética. No, definitivamente, para mí es un juego, ¿no? Primero fue a ética, en ética dijeron no, esperemos a lo que decía la subcomisión, terminó la subcomisión y vuelve a ética. Y en ética sabemos que realmente penales, no hay sanciones penales, no es una sanción moral, una sanción significativa, digamos, el hecho de suspenderte o el hecho de pagar una multa, pero no hay una sanción que realmente castigue la conducta indebida de un congresista. Lo que sí podría haber sucedido si es que la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no es cierto?, permitía que el señor Becerril fuera investigado en otras instancias, ¿no? Pero absolutamente, debió darse pase para que se investigue. Es más, yo como congresista, si no tengo nada que ocultar, hubiera pedido que lo hagan, que me envíen al Ministerio Público y que se defina ahí mi inocencia. Lamentablemente eso tampoco sucedió. Estamos como una política de blindajes que no tiene cuándo acabar. Ahora, usted es congresista de Peruanos por el Cambio, es el partido del presidente Martín Vizcarra y un medio local también ha afirmado que en medio del allanamiento, porque no solo han sido detenciones preliminares, sino que se han allanado varias casas. Se allanó particularmente la casa de la secretaria de Keiko Fujimori y lo que han hallado es una agenda, cuadernillos, en donde incluso hay expedientes de las investigaciones que se le siguen diferentes políticos. En particular, han hallado un expediente que tenía la secretaria de Keiko sobre Martín Vizcarra. Y la pregunta es clara. ¿Qué hace la secretaria de la señora Keiko Fujimori con un fajo de papeles para investigar al presidente de la República? ¿Qué hipótesis dejan sobre eso? Bueno, ¿será que los archivos del partido se trasladaban también a las casas de los más allegados? Tener un expediente, no solamente del presidente, sino de diferentes políticos, porque a todos nos han buscado antecedentes para tratar de alguna manera de iniciar investigación o desaforarnos. Lamentablemente para ellos muchos no tenemos antecedentes, ¿no? En el caso del presidente han encontrado, obviamente, las denuncias que en su momento como gobernador, cuando uno es gobernador, sale con miles de denuncias. Ya le corresponde a cada quien probar su inocencia, aunque no debiera ser el caso, ¿no? La presunción de inocencia debería ser la premisa. Pero obviamente eso lo que nos quiere dar a entender es que están buscando la forma de encontrar un pretexto para poder llegar a otro escenario de vacancia.
no me queda la menor duda, porque para aquello busco expedientes penales que puedan involucrar a una autoridad como el presidente de la República. ¿Qué se nos viene ahora, congresista? No solamente en el Congreso, sino en el plano político con este caos, porque nos guste o no, Fuerza Popular, el partido de la señora Keiko, es la mayoría en nuestro Parlamento, y dicho sea de paso, eso es una de las cosas que el fiscal argumenta, ya que se está obstruyendo la investigación. Algunos decían, no hay obstrucción porque no se ha impedido ningún allanamiento, pero vemos que los congresistas dejan sus funciones para ir a los allanamientos. La congresista Luz Salgado, recordemos, le dice el fiscal Domingo Pérez, no sabe con quién se mete, ¿no es cierto?, cuando allanan los locales de Fuerza Popular. Todo eso queda registrado en las actas de los allanamientos. Entonces, por no hablar de congresistas, personajes como el señor Yoshiyama, que encuentran la casa vacía, él dice me robaron, pero nunca planteó una denuncia ni demostró el robo. ¿Qué está pasando con esto, que es la fuerza número uno, la fuerza mayoritaria del Congreso, ¿no? Bueno, la fuerza todavía en el Congreso, pero una fuerza que ya no tiene ningún respaldo popular, o si lo tiene mínimo, ¿no? Algunos dicen esto podría unir a Kenji y a Keiko y los Avengers reunirse nuevamente en una sola bancada. Yo no lo sé. Otros dicen al revés. Yo lo dudo, porque Kenji siempre estuvo advirtiendo de la presencia de estos asesores, que eran los que de alguna manera le hacían cometer errores graves a su hermana. Y mira, el tiempo le da la razón. Entonces yo no creo que sea un escenario en el cual se puedan generar hipótesis de unidad. De repente al nivel familiar obviamente sí, ¿no? Pero a nivel político yo lo dudo. Yo lo que pienso es que el partido o el grupo parlamentario Fuerza Popular debería dar una señal a la población y dejar la presidencia de la mesa directiva, dejar la mesa directiva, porque toda la mesa directiva es Fuerza Popular, de acuerdo, no hay ninguno de otro partido, y que sea la oposición la que asuma la conducción del Congreso para dar muestras de imparcialidad frente a lo que está sucediendo. Eso no quiere decir que están reconociendo que son culpables, sino que están dando la oportunidad de generar un escenario diferente, donde haya menos confrontación y más imparcialidad. Y con respecto, y ya para finalizar y pasar de repente a escuchar por un instante la audiencia de apelación de Keiko Fujimori, sí mencionar un poco lo que se decía y recordar lo que dijo Kenji Fujimori en su momento, porque usted seguramente también habrá escuchado estas declaraciones cuando aparentemente Ana Hertz de Vega era la jefa, ¿no es cierto?, detrás de todo esto, y era la que asesoraba un poco y condicionaba las decisiones de la bancada. No sé si esto se sintió así también, ¿no? Pero claro que sí. Tanto Ana Vega como Pierre y Keiko eran, así es, ella era la jefa, era la que direccionaba el trabajo de la bancada, la que influía mucho en la presidenta del grupo, del partido, y la que tomaba decisiones importantes. Entonces, el hecho de que todos estos personajes en este momento estén detenidos hace que el trabajo en el Congreso también se sienta o se vea de alguna manera afectado, ¿no? Mi primera hipótesis era eso, por eso le pregunté si de repente, a raíz de la familia y teniendo a Alberto Fujimori mal y a Keiko Fujimori detenida, los hermanos se reconciliaban. Pero mi otra hipótesis es que más bien agudiza el conflicto, porque me imagino que deben haber varios congresistas que no estaban desde un principio seguros de participar en Fuerza Popular con toda esta verticalidad, autoritarismo dentro de la bancada, que ahora más que nunca, con la lideresa del partido detenida, deben estar dudando si les conviene o no estar dentro. Me imagino, muchos de ellos son nuevos en el Congreso además. Ese análisis de conveniencia seguramente lo están haciendo. Lamentablemente han esperado que suceda un hecho de esta naturaleza para reaccionar. Efectivamente a todos los están considerando como parte de una organización criminal, donde hay además tráficos de influencia a nivel del legislativo y el judicial, y ellos son parte de ese grupo. Entonces estarán analizando seriamente si quieren ver manchado su honor, que ya lo está, o apartarse del grupo. Para finalizar, y me envían esta pregunta también de la gente que nos está viendo, ¿qué debería pasar si se confirma que el señor César Inostroza Pariachi se ha fugado del país? Eso es eso ya más o menos algunos lo asumimos, pero en realidad no queremos adelantarnos a lo que las investigaciones digan. Pero eso no es consecuencia directa, es decir, que una persona que ha negociado sentencias de esa manera se fugue del país, ¿no es consecuencia directa del accionar del Congreso en general, de la mesa directiva sobre todo? De la mesa directiva, en absoluto, que se aclare. Los congresistas hemos actuado en consecuencia votando en el Pleno. Nosotros hemos procedido a autorizar a que este señor sea juzgado en su fuero correspondiente.
Ya la parte administrativa, que no depende del resto de congresistas, sino de la mesa directiva, del presidente, de sus asesores, de la dirección parlamentaria de la Oficialía Mayor, esa parte les corresponde a ellos y tienen que asumir la responsabilidad. Si este señor ha fugado, toda la mesa se tiene que ir y debería asumir la mesa directiva congresistas de la oposición. Esa tendría que ser la salida. Yo me quedo con ese mensaje, congresista Donaire. Ojalá que se tome en cuenta y ojalá que la bancada mayoritaria se dé cuenta que la gente está marchando y saliendo a las calles porque tiene esa misma sensación. Que se curen en salud, ¿no? Que por fin aterricen y se dan cuenta de la gravedad de las circunstancias. ¿Usted va a salir también a marchar, congresista? Por supuesto. Bien, la vamos a ver entonces más adelante. Ahí Muchísimas gracias por estar aquí, claro que sí. Bien, estábamos entonces con la congresista Patricia Donaire de Peruanos por el Cambio. No nos vamos, seguimos con la audiencia de apelación de Keiko Fujimori. Vamos a escuchar ahora también lo que dicen los magistrados. María Lucía Guimaraes Tavares y Ángela Palmeira, y la respuesta que recibimos en su disposición fue que nosotros teníamos que acreditar que esas personas eran parte del Departamento de Operaciones Estructuradas, cuando es un hecho público y notorio que esas personas son parte del Departamento de Operaciones Estructuradas, y así se lo hicimos saber. Permítame una pequeña aclaración que va a servir para todas las defensas técnicas. Cuando usted cita ese hecho, le agradecería nos diga si ese dato existe para corroborar en la carpeta. Sí, señor. Es corroborable en la carpeta. Sí. Entonces, actividad y participación en el procedimiento de investigación permanente, constante, sin sustracción alguna. Pero se quiere alegar peligro de fuga. Y además se ha cometido un atropello procesal al reunir 3 carpetas en este pedido. Hay una carpeta que es la carpeta 12-2016, y me corregirán mis colegas aquí, que es la que tiene que ver con los cócteles. Hay una carpeta que es la 80, que es la que tiene que ver con los aportes, donde se incluyó el caso Odebrecht, como la sala sabe. Y hay una carpeta que se abrió deliberadamente para provocar la competencia de un juez cuya jurisprudencia es homogénea en declarar fundadas los requerimientos de restricción de derechos por parte del Ministerio Público, porque eso no se puede ocultar, sus pronunciamientos son homogéneos y son muy claros. Y todo eso se ha reunido en un solo requerimiento, introduciendo temas en una carpeta que provienen de otras carpetas sin haber acumulado previamente estas carpetas. Cuando nosotros pedimos la acumulación nos la denegaron y lo dijo la Fiscalía. Lo deniego porque no tienen relación, pero a la hora que se trata de hacer daño a los procesados y a los investigados, las reúno todas para poder generar un abultado conjunto que pretenda sustituir las razones de las que se carece en la carpeta 55. Estas, señorías, estos son los fundamentos de nuestra apelación. Estas son las razones que exponemos ante ustedes para que estimen la apelación que hemos planteado y revoquen la resolución dictada por el ACUO y reformándola declaren infundado el requerimiento de detención preliminar y le restablezcan la libertad a Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka. Muchas gracias. Corresponde intervenir al doctor Vega. Muchas gracias, señores magistrados. La defensa de Augusto Mario Bedoya Cámara resume sus alegatos, su defensa, en la siguiente frase. Las elucubraciones sin respaldo indiciario no deben motivar una medida tan gravosa como la detención preliminar, porque sin indicios, sin elementos de convicción, una medida de detención preliminar se convierte en abuso, afectando el derecho fundamental a la libertad que resguarda a cualquier ciudadano. Nosotros resumimos nuestra defensa en 4 agravios que se han identificado en la resolución impugnada. El primero, la no pertenencia de Mario Augusto Bedoya Cámara a alguna organización criminal. Nosotros nos preguntamos, señores magistrados, ¿la Fiscalía ha podido demostrar indubitablemente la pertenencia de Augusto Mario Bedoya Cámara a una organización criminal? ¿Cuál es la función que habría realizado en la presunta organización criminal? ¿En qué elemento de convicción sustenta la presunta pertenencia de Mario Augusto Bedoya Cámara a una organización criminal? La Fiscalía refiere que mi defendido presuntamente era uno de los líderes encargados de la captación de dineros ilícitos, pero se pregunta la defensa, ¿ha demostrado algún incremento patrimonial inusitado a favor de mi defendido? ¿Alguna operación financiera de apariencia fraudulenta o inusual? ¿Alguna compra inusitada?
Estábamos escuchando entonces a la defensa de Keiko Fujimori, como ya había adelantado su abogada, la doctora Loza. Ella misma va a hacer uso de su defensa en cualquier momento. Estén enganchados, atentos a las redes de Diario La República, que en cualquier momento también seguiremos con esta transmisión en vivo de la audiencia de apelación contra la detención preliminar de Keiko Fujimori y otros 19 detenidos. Es muy importante estar al pendiente porque el mismo día de hoy, mañana, pasado, en los próximos días, en las próximas horas, el mismo fiscal José Domingo Pérez, quien está a cargo del caso, puede plantear una prisión preventiva. Es un pedido de prisión preventiva que tendría que tocarse en otra audiencia, en donde también concurriría la defensa de los acusados y, por supuesto, también se evaluaría frente a magistrados si es que procede o no, y el juez Richard Concepción Carhuancho sería quien tomaría la decisión. Ya hemos visto que el juez Concepción Carhuancho normalmente se extiende en este tipo de audiencias de prisión preventiva hasta las 2, 3 de la mañana. Ya se le ha dicho además que esto no corresponde con el procedimiento, entonces tendría que hacer una audiencia un poco más breve, un poco más ligera, pero es normalmente el procedimiento a seguir. La prisión preventiva, de pedirse y ser aceptada, podría durar entre 18 a 36 meses, es decir, podríamos tener a una Keiko Fujimori y a otros más 16, 17, 18, hasta 36 meses presos. Vamos a ver qué suceda, esperemos que la justicia siga con sus investigaciones, que es lo más importante, y dejémoslos hacer su trabajo. Conmigo será hasta el día de mañana, manténganse enganchados a las redes de La República, que también a la 1 de la tarde viene en 10 minutos el noticiero que les va a dar mucha más información sobre esto. Nos vemos.